Si pensabas comprarte el Redmi Note 10 Pro, detente. Mejor mira este video porque hoy compararemos este nuevo dispositivo con su antecesor, el Redmi Note 9 Pro. Yo soy Gabo, así que empecemos. Muy bien chicos, deben saber que yo hace unos días realicé un video específico para el Redmi Note 10 Pro. Así que si deseas conocer más información a profundidad de este nuevo dispositivo, te invito a que después de ver este versus, vayas a ver el otro video, el cual te estaré dejando aquí abajo en la descripción. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias de estos dos Redmi de Xiaomi? Bueno, los dos vienen con pantallas distintas. En primer lugar encontramos en el Redmi Note 10 Pro un panel AMOLED de 6.67 pulgadas y una resolución Full HD Plus acompañado con HDR10 y una tasa de refresco de 120 Hz. Por otro lado, el Redmi Note 9 Pro presenta un panel IPS de 6.67 pulgadas y una resolución Full HD Plus. En pantalla el ganador es claramente el Redmi Note 10 Pro, porque viene con un mejor panel, tasa de refresco, HDR10 y claro, en comparación al 9 Pro, que solo se queda en IPS, pues no hay mucho que hacer. Pasando al diseño, sí, también hay diferencias en su diseño y los acabados, sobre todo en la parte trasera. Con el Redmi Note 10 Pro, Xiaomi ha decidido subir el nivel en lo relativo al diseño. Y aunque el modelo del año pasado ya contaba con una estética cuidada y diferente con respecto a otros modelos de la competencia, Xiaomi logró reducir tanto el peso como el grosor y el tamaño de su nuevo terminal pese a mantener la misma diagonal de pantalla. El Redmi Note 9 cuenta con un módulo de cámara cuadrado y está ubicado en el centro. En el caso del Redmi Note 10, el módulo de cámaras, que ahora pasa a tener una forma más vertical, está ubicado en el lateral de la zona superior. Además, los marcos del Redmi Note 10 Pro son más planos, mientras que en el Redmi Note 9 Pro tiene unos bordes más curvados. El nuevo móvil de Xiaomi también es más delgado frente a su antecesor. En mi opinión, me quedo en cuanto al diseño con el Redmi Note 10 Pro. Me parece más bonito, cuidado y con un módulo de cámaras más atrevido. En realidad me gusta. Para la potencia del Redmi Note 10 Pro tenemos al procesador Qualcomm Snapdragon 732G. Sin embargo, en el Redmi Note 9 Pro está el Snapdragon 720G. Sinceramente las diferencias son pocas, pero en cuanto a jugabilidad posiblemente notes mejor al Note 10 Pro, porque viene con 120 Hz, ya que en potencia son muy similares. Obviamente tener una versión reciente de Snapdragon implica más actualizaciones a futuro, y en este caso algo más de potencia. Así que en este apartado damos como ganador al Redmi Note 10 Pro. En la gestión de la multitarea hay 6 u 8 GB de RAM para los dos dispositivos. Y en el almacenamiento encontramos las mismas configuraciones, 64 o 128 GB. Claro, ambos son expandibles por microSD, así que en este apartado damos un punto para cada uno. Si hablamos de las cámaras traseras se encuentra algo muy parecido. En los dos encontramos gran angular de 8 megapíxeles, sensor macro de 5 megapíxeles y sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Sin embargo, la diferencia radica en la cámara principal, 108 megapíxeles para el Redmi Note 10 Pro y 64 megapíxeles para el Note 9. Debemos saber que más megapíxeles no significan una mejor fotografía, pero sí una mejor resolución o definición, logrando hacer acercamientos sin perder demasiada calidad. En la grabación de video ambos llegan a grabar a 4K a 30 fps. Ahora si vemos la cámara frontal nos encontramos la misma cámara de 16 megapíxeles para los dos y también con una misma apertura. Así que en este apartado fotográfico gana por una mejor resolución en la cámara principal el Redmi Note 10 Pro. Si pasamos a la batería encontramos uno de los puntos un poco controversiales y es que hay 5020 mAh para ambos. No obstante, la autonomía será mejor en el Note 9 Pro, debido a que no hace uso de los 120 Hz y tampoco del panel AMOLED. Son cosas que debes tener en cuenta, así que punto para el Note 9 Pro. Pasando a la carga rápida nos encontramos 33 watts para el Note 10 Pro y 30 watts en el caso del 9 Pro. Obvio, los dos son buenos en este apartado, pero se lo vuelve a llevar el Note 10 Pro. El sistema operativo con el que viene el Note 10 es Android 11, bajo la capa de personalización MIUI 12, y el Note 9 vino con Android 10, pero actualmente los dispositivos ya se están actualizando a la última versión.
Y ya saben, Xiaomi siempre está intentando pulir su capa de personalización, que en este caso es MIUI. Tienen unas conectividades muy similares. Los dos tienen 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 para el 10 Pro y 5.0 para el 9 Pro. Ambos vienen con USB-C, NFC, puerto infrarrojos y mini jack de 3.5 mm. Además, el lector de huellas se encuentra en el lateral. Pero el Note 10 Pro sí viene con protección IP53, cosa que no está presente en su antecesor. Y finalmente el apartado del precio, $280 para el Redmi Note 10 Pro y en el 9 Pro actualmente ronda los $250. Recuerden que este dispositivo salió más o menos en abril del año pasado y pues ya está un poco más barato. Bien, veamos ventajas y desventajas de los dos. El Redmi Note 10 Pro destaca en pantalla, al tener un panel AMOLED 120 Hz y HDR10. También un poco en procesador, que la verdad se diferencia por muy poco con respecto al 9 Pro. Otra ventaja es que tiene una mayor resolución en fotografía, y finalmente la protección IP53. Y el Redmi Note 9 Pro destaca en batería debido a su panel IPS y al no tener los 120 Hz. Otro apartado es el precio. Es algo normal que después de un tiempo estos dispositivos comiencen a bajar su valor. Ahora sí, ¿con cuál me quedaría? La verdad que es que yo elegiría el Redmi Note 10 Pro. ¿Y por qué? 1. La pantalla. Al tener un panel AMOLED para mí es genial. Consumo mucho contenido multimedia y claro, una calidad de pantalla como esa me beneficia mucho. Y además los 120 Hz. 2. Porque incluye protección IP53. Y su diseño también me gusta mucho. El apartado del diseño es algo más personal, pero igual, puede que a ti te guste o no. Pero a mí me agrada bastante. Y en el apartado de potencia es parecido en ambos, así que me es un poco indiferente. Ahora, si consideramos el precio, el Redmi Note 10 Pro está un poco más caro. Por lo tanto te recomiendo que si los aspectos mencionados antes para ti no son de mucha importancia, podrías considerar el Redmi Note 9 Pro. Pero también puede darse el caso que encuentres una diferencia de precio muy poca en ambos. Y en ese caso, quizás debas optar por la versión más reciente. Les recuerdo que les dejo el link del video que hice hablando específicamente del Redmi Note 10 Pro. Y además les dejo el link de compra para este dispositivo en la descripción de este video. Y bueno chicos, aquí tienen el verso entre el Redmi Note 10 Pro y el Redmi Note 9 Pro. Dos dispositivos de la serie Redmi. De verdad espero que este video te haya gustado y que sobre todo te haya servido. Además, si tú quieres aparecer en uno de mis videos, mándame un mensaje por Instagram. Todos los links de mis páginas están en la descripción. Ya sabes, suscríbete si no lo has hecho y comparte este video, lo apreciaría mucho. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Gabotex y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate, chao chao.